Me quedó a mí el rol articulador entre dos prácticas y algunas de las cosas que tenía previstas o que yo vengo trabajando ya se dijeron, por ahí desde otros enfoques. Yo no soy abogada, ni ejerzo el periodismo hace muchos años, pero me interesa mucho el periodismo como objeto que en algún momento tuvo el rol de mediar entre lo que era la información socialmente necesaria y aquella información que no tenía la sociedad. La irrupción de las redes y la irrupción, no de las redes, yo diría de las plataformas y de las tecnologías digitales, lo que hace es correr distintos lugares, no solamente del periodismo, sino también de lo que conocimos como audiencia. No es lo mismo trabajar para audiencias que para usuarios, y a la vez no es lo mismo pensar en redes sociales que en plataformas. Digo, redes sociales existieron siempre, desde que la humanidad se empieza a congregar en comunidades, uno puede pensar en redes. A mí me resulta casi imposible pensar las plataformas digitales sin pensar en los conceptos tradicionales de red. Digo, Marx, Durkheim, ¿no? Una sociedad de fomento es una red social sin tecnología, pero no deja de ser una red social. Un grupo religioso no deja de ser una red social. Un club de amigos no deja de ser una red social. Lo que cambia es qué interfaz de mediatización se pone en juego para que esa red opere. En términos de información, una de las preguntas que a mí me viene taladrando desde hace muchos años, digo, y desde que con Estela hicimos Los que hacen la noticia, es ¿qué considera la sociedad? Ya olvidemos, ¿no?, si son audiencias, si son públicos, si son usuarios, información relevante, porque mientras nosotros creemos que hay toda una serie de información que resulta fundamental para la sociedad, es cierto que hay unos usuarios que reclaman otra cosa, que van por otros carriles, que interactúan de otra manera, y que también hay que ver cuáles son las razones por las cuales los medios que tienen participación en las plataformas digitales y las instituciones públicas también, qué tipo de uso hacen de esas redes, porque una de las cuestiones fundamentales de las plataformas digitales es la interacción. Y lo que suele ocurrir cuando nosotros vamos a medir el análisis del uso que se hace desde las instituciones, desde las figuras públicas y desde el periodismo en particular, y Twitter me parece la plataforma más clara en eso, donde yo en Twitter interactúo con toda la gente con la que puedo tomar café, con lo cual no tiene mucho sentido, y me parece aburridísimo, que si yo puedo estar sentada en un lugar donde hay jueces y donde hay periodistas y donde hay gente con la que me puedo sentar a tomar un café, donde veo que hay una influencia tal de una red como Twitter, que además no tiene una influencia muy grande dentro de lo que es la comunidad de usuarios. Esto es, somos nosotros, hablándonos a nosotros mismos, creyendo que somos sumamente influyentes. Eso por un lado. Por otro lado, uno ve el uso que hacen de las plataformas las instituciones, y en general las usan como si fuera un tablero de propaganda, al mejor estilo de las propagadoras de otra época. Esto es, tiro un tuit y después de todo lo que me digan, que puede ser en el caso de los periodistas una corrección de datos, porque muchas veces hay error de datos, y en el caso de las instituciones, que pueden ser otro tipo de interpelaciones por parte de los usuarios, generalmente no hay interacción vertical. Esto es, se generan comunidades de usuarios que pueden interactuar entre sí, pero que esa interacción vertical que sería necesaria para generar algún grado de confianza no se provoca. Por otro lado, cuando vamos a hacer estudios con usuarios, lo que termina ocurriendo es que, y esto tiene bastante que ver con el tema de las fakes, después, resulta más confiable para los usuarios un par que cualquier cosa que esté institucionalizada. Cuando empezamos a ver qué grados de confianza hay en la justicia,
en el Congreso, en las instituciones políticas en general, nos encontramos que esta idea que plantea Martín respecto de casi un nuevo anarquismo, y uno a veces tiene hasta la fantasía de los new luditas empezando a jugar de nuevo, de repente empiezan a exceder todo lo que tenga que ver con la institucionalización pensada desde el Estado para llegar a otro tipo de instituciones como la prensa. Entonces, en general, y como decía Julia en el trabajo en la ponencia que trajo para nosotros, hay la mayoría de las veces cuando vamos a medir un ingreso hacia las notas periodísticas desde las redes o desde las plataformas digitales, porque lo publicó mi amigo en el que yo sí tengo confianza y caigo en esa nota, y los invito a que hagan un ejercicio que los que trabajamos con cuestiones digitales usamos como herramienta, que es acceder a un sitio que se llama The News Map, y me gusta decir esta parte que es .jp, que no es Juventud Peronista sino Japón, esto me encanta decirlo, que es una muy buena herramienta porque uno puede ver geolocalizadamente qué se está consumiendo en el mundo, y a lo mejor entra una nota como la de Bilardo y no es Clarín el medio más, sino uno de Bahía Blanca, porque de repente en una red geolocalizada donde Bilardo es un personaje muy querido, circuló, y a lo mejor por el funcionamiento de la red la mayor cantidad de entradas la tuvo la Nueva Provincia y no la tuvo Clarín. Entonces, digo, empieza a haber herramientas que hacen ver cómo ciertos flujos, no solamente informativos, sino también de uso, y no voy a decir de audiencia, voy a decir de uso, van modificando las maneras de hacer periodismo, de gestionar información de parte de quienes necesitan poner o mediatizar información, y de cómo esos usuarios, que además son activos y además no le creen a ninguna institución, sea estatal o privada en el caso del periodismo, también lo que ponen en juego es eso que les generaba pánico de entregar la información al Estado, se la doy toda a Zuckerberg y se la doy toda a Google, sin saber lo que van a hacer. Que esto es gravísimo, porque de repente después nos encontramos con Cambridge Analytics y bueno, nosotros les dimos las fotos con Camila habíamos tenido una discusión una vez respecto a las manitos que ella publica, porque solo publica manitos de las niñas, y no publica caras, y tiene que ver con esto, ¿no? Con la posibilidad de tomar, del reconocimiento facial, gracias, y entonces, nada, nosotros somos los que vamos entregando todo el derrotero de nuestra vida amorosa, vamos entregando todos nuestros estados de ánimo, vamos entregando fotos con quienes son nuestros amigos, nuestros jefes, ¿no? Vamos entregando qué día cumplimos años, cómo lo festejamos, qué ropa nos pusimos, con qué vela soplamos, de qué equipo de fútbol somos, que somos varios de San Lorenzo acá, se los damos alegremente para que no sabemos qué van a hacer y que esa información que nosotros entregamos circule. ¿Por qué? Porque tenemos más confianza en quienes son pares y porque además son pares en otro sentido. O sea, había en esta sociedad que se describe con unos anarquistas y con una desconfianza del Estado una jerarquización que de repente se ve quebrada porque antes claramente Julia tenía más información que yo. Julia accedía a unas fuentes a las que yo no podía acceder, pero yo tengo Twitter. Y como yo tengo Twitter y lo sigo que me encanta, el Negro Yoma, y además el Negro Yoma me contesta, cosa que no hacen los periodistas. Si yo les planteo alguna duda, el Negro Yoma me contesta. Es uno de los pocos políticos que interactúa de todas formas. Horacio no me contesta. Yo cada vez que interpelo a Horacio no me contesta. Pero el Negro Yoma sí. Entonces lo seguimos. Y Aníbal Fernández, ¿no? O sea, maravilloso. Si alguien es capaz de poner un título que solo lo podés leer en Crónica, tal vez, como lo esencial es invisible a los troscos, que como título es buenísimo, porque es un gran tuit, porque tiene humor y todo lo demás, concita la atención. Y yo llego a esa información al mismo tiempo que ella, o tal vez antes, si ella tenía el celular apagado.
Con lo cual, ya esa asimetría de información que tenía Julia respecto de todos nosotros no es tal, porque accedemos al mismo tiempo a la misma información. Con lo cual, es muy difícil desde el periodismo tener un plus diferencial que haga que los usuarios convencionales, digamos, me interesa el periodismo por algún tema en particular. Y por otro lado, porque muchas veces esa asimetría se invierte, y si yo estoy parada en la esquina del choque, y además a los periodistas de las redacciones digitales no les permiten salir y ponen el dedo y se las hacen quedar 9 horas adentro de la oficina, probablemente yo tenga más información que ellos. Entonces, la pregunta es ¿por qué yo no voy a ser más confiable para mi amigo, para mi contacto en la red, etcétera, si yo estaba ahí y el periodista no? Entonces, digo, se rompe esa mediación también, que va a ser complicado reconstruirla. Cuando estábamos trabajando en calidad informativa, charlábamos acerca del concepto de curaduría con Omar Rincón, que es uno de los autores que trabajó en el libro, que es un especialista en comunicación colombiano, y charlábamos con Omar si en realidad el rol del periodismo iba a ser de curador o no, o cuál, y Omar, que es bastante disruptivo en sus ideas, propone por qué no pensar en un periodismo DJ, ¿no? Que en realidad el rol de los periodistas va a ser casi como el de los DJs que hacen scratchings, ¿no? Y van mezclando aquello que va entrando desde distintos inputs que no son propios, porque cada vez salen menos, y que es distinta la figura del DJ que la del curador, pero que alguien va a tener que gestionar esta información que es pública. Yo creo que a veces cuando hablamos de este pseudo nuevo anarquismo o de las redes salvarán el mundo o seremos nosotros, soy como un poquito más escéptica, pero también creo que hay ciertos conceptos que hay que ir a buscarlos bastante más atrás. Entonces, digo, redes existieron desde que existen las comunidades. La comunidad, sea líquida, gaseosa, en el estado que quieran, también existe desde que existe la humanidad, y lo que cambia es el dispositivo tecnológico que permite acelerar los tiempos, y ahí sí me parece que nos cambia culturalmente a todos esta idea de que la concepción de espacio-tiempo se rompe. O sea, vivimos en una sociedad donde podemos, ahora, que no sé qué hora es, chatear con un amigo que vive en Australia y tomarnos un café, literalmente, vía Skype. Yo tengo un amigo que vive en Australia, que es de San Lorenzo también, y que tomamos café, 12 horas de diferencia, entonces prendemos Skype, nos tomamos un café, después cada uno sigue trabajando. Alguno se está levantando, el otro se va a dormir. Son 12 horas. Y de repente se rompe esa barrera del espacio-tiempo que nos cambia la cabeza y nos hace pensar que todo es instantáneo. Bueno, en ese contexto es en el que hay que ver cómo se adecuan los tiempos judiciales, cómo se adecuan los tiempos periodísticos y qué nos dejan a nosotros, a los académicos, para analizar a estos grados de velocidad. Yo llego hasta acá porque si quieren debatimos un ratito y ya vamos terminando. Muchas gracias. Empezamos a usar los contenidos de Somos Telam, que es la agencia en paralelo que sacaron los trabajadores, a mi juicio, tardíamente. Tendrían que haberlo hecho antes de que lo hiciera la empresa. Recibimos una carta de la empresa notificando que había iniciado acciones legales contra quienes habían armado Somos Telam, y que era nuestra responsabilidad seguir publicando y difundiendo la información de una agencia que no estaba autorizada, porque se supone que lo habían hecho con equipos, insumos, etcétera, que eran del Estado. En fin, eso es una guerra de tipo, batalla de tipo gremial, y por supuesto ellos están haciendo la agencia en una oficina del CCK, tratando de matar el conflicto, digamos, ¿no? Por eso van a hacerlo de cualquier manera. Yo, respecto a la calidad de la información, nosotros los únicos diferenciales que podemos hacer, los hacemos siempre con la gente que está acreditada o especializada siguiendo un tema. Los compañeros que están especializados siguiendo un tema, que van a gobierno, que van a Comodropi, que van a tribunales, que van al Parlamento, es más factible que tengan fuentes de primera mano, que puedan hacer esa curaduría, lo escuchan.